Son las 12 de la noche, y cuando el reloj marca la medianoche, el círculo se reúne, las luces se apagan, las sombras despiertan, y las historias que jamás debieron contarse vuelven a escucharse. Esta noche es momento de dar inicio a una nueva historia para contar. Bienvenido a Círculo de la Medianoche. La casa de la abuela. Me encantaba visitar a mi abuela. Vivía en una casa enorme, en una de las mejores zonas de Monterrey. Para toda mi familia, aquella casa era especial. Ahí se reunían mis tíos, mis primos, todos. Mi padre había crecido en ese lugar, pero cuando consiguió trabajo, tuvo que mudarse a Querétaro. Por eso, verla era difícil. Aún así, intentábamos visitarla al menos una vez al año. Yo tenía 17 años cuando ocurrió todo esto. Ese año, las vacaciones de mi padre fueron en octubre. Eso significaba que no podríamos pasar Navidad con el resto de la familia. Cuando llegamos, mi abuela estaba feliz de vernos. Nos abrazó, nos preparó comida, y durante las primeras horas, todo parecía normal. Pero había algo extraño en ella, algo que no podía explicar. Mi abuela siempre había sido una mujer alegre, activa, amable. Ahora parecía perdida, como si llevara días sin dormir. Tenía unas ojeras profundas, la mirada cansada, y a veces había que repetirle las cosas varias veces porque simplemente se quedaba ida. Lo noté de inmediato, y cuando tuve oportunidad, se lo comenté a mis padres. Ellos solo dijeron que era normal, que ya estaba grande. No parecían preocupados, así que dejé el tema ahí. Esa noche nos acomodamos para dormir. Mis padres se quedaron en una habitación del primer piso, mi abuela y yo en el segundo. Nuestros cuartos estaban uno frente al otro, y aunque estaba agotada por el viaje, no podía dormir. Tal vez era la habitación, el olor, la distribución de los muebles. Todo se sentía demasiado ajeno, demasiado silencioso. Creo que eran cerca de las 2 de la mañana, cuando escuché pasos en el pasillo, lentos, irregulares, como si alguien arrastrara los pies. Se detenían por momentos y luego continuaban. No quería despertar a nadie. Imaginé que todos estaban dormidos, así que intenté ignorarlo. Me puse los audífonos y escuché uno de esos podcasts de historias de terror que tanto me gustaban. El tiempo pasó rápido, demasiado rápido. Cuando apagué el celular, eran casi las 3:40 de la mañana. La luz de la pantalla me había dejado medio cegada, pero entonces vi algo. Había alguien parado en la puerta de mi habitación, justo en la entrada que daba al pasillo. Me quedé congelada. Cerré los ojos unos segundos, intentando acostumbrarme a la oscuridad, y cuando volví a mirar, no había nadie, nada, solo el pasillo vacío. Pero estoy segura de lo que vi. A la mañana siguiente, mis padres decidieron salir a hacer compras por la ciudad. De esas cosas que compras cuando visitas otro estado. Recuerdos, regalos, detalles para amigos. Yo decidí quedarme con mi abuela. La ayudé un poco en el jardín y, curiosamente, ese día se veía mejor, más despierta, más animada. Incluso comenzó a bromear conmigo. Me preguntó si ya tenía novio y me dijo, entre risas, que sería nuestro secreto si no quería que mi padre lo supiera. Le respondí que todos los chicos de mi edad me parecían inmaduros y unos completos tarados. Ella soltó una carcajada. Dijo que a esa edad la sangre todavía no les llegaba bien a la cabeza. Nos reímos muchísimo y por un momento sentí que tenía de vuelta a mi verdadera abuela. El tiempo se nos fue entre pláticas. Cuando nos dimos cuenta,
Ya era hora de preparar la comida. Ese día hizo mole y el olor comenzó a invadir toda la casa lentamente. Pesado, delicioso, casi hipnótico. Después de ayudarle un rato, fui a darme un baño. Tenía tierra por todas partes después de trabajar en el jardín, pero incluso dentro del baño podía percibir el aroma del mole recorriendo la casa. Cuando salí, lo vi, un cuarto al final del pasillo, con la puerta abierta. Recuerdo perfectamente que antes estaba cerrada. Me acerqué lentamente, pensando que quizá mi abuela estaba ahí dentro, pero no había nadie, solo una silla vieja y un enorme espejo frente a ella. Era hermoso, antiguo, con un marco de madera oscura lleno de detalles. Los bordes tenían unos biseles preciosos y a pesar de verse tan viejo, no tenía ni una sola mancha. Me acerqué casi sin darme cuenta, como si algo me llamara, y cuando vi mi reflejo, sentí algo muy extraño. Me veía viva, más viva de lo normal, hermosa, radiante. Una felicidad absurda comenzó a invadirme, tan intensa, que terminé sonriendo sin querer. Nunca había sentido algo así. Y entonces escuché el grito de mi abuela. ¿Qué haces aquí? El susto fue tan fuerte que sentí como el corazón me brincó en el pecho. Su voz me arrancó de golpe de aquella sensación extraña. Volteé hacia ella y jamás olvidaré la expresión de su rostro, porque no estaba asustada, estaba furiosa, y en ese instante entendí que jamás debía acercarme a ese espejo. Mi abuela caminó rápido hacia mí, demasiado rápido para alguien de su edad. Me tomó del brazo y prácticamente me empujó fuera de la habitación. Su fuerza me sorprendió. Me dijo que nunca volviera a entrar ahí, jamás. Intentó sonar tranquila, pero podía notar el miedo detrás de sus palabras. Me explicó que el espejo era una reliquia familiar muy antigua, algo delicado, muy valioso. Por eso lo mantenía bajo llave, para que nadie pudiera dañarlo. Después me pidió que me cambiara de ropa, que la comida ya estaba lista y que mis padres no tardarían en regresar. Pero incluso mientras hablaba, seguía mirando hacia la habitación, como si temiera que algo pudiera salir de ahí. Cuando bajé al comedor, ella ya estaba sentada en la cabecera, completamente inmóvil, con la mirada perdida, vacía. Le pregunté si se encontraba bien. No respondió. Tuve que repetirlo 3 veces. Era como si ni siquiera estuviera ahí. Y entonces, de pronto, volvió. Sus ojos recuperaron brillo. Sonrió y dijo que estaba bien, que solo pensaba en unos encargos que había hecho con una amiga que venía de fuera de la ciudad. Pero algo en esa sonrisa no me dio tranquilidad. Mis padres llegaron poco después, felices, nostálgicos, recordando calles y lugares que no visitaban desde hacía años. La tarde transcurrió entre risas y recuerdos. Todo parecía normal, pero yo no podía dejar de pensar en el espejo, en cómo me había hecho sentir. Era una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de mí quisiera volver ahí, como si el espejo me estuviera llamando. Esa noche intenté dormir temprano, necesitaba descansar. El desvelo ya me estaba pasando factura, pero no podía. Eran apenas las 10 de la noche y toda la casa ya estaba en silencio. Me levanté por un vaso de agua, intentando no hacer ruido, porque en esa casa cualquier sonido retumbaba como un eco interminable. Cuando regresé al segundo piso, la puerta del cuarto estaba abierta otra vez. Sentí un vacío horrible en el estómago. Yo misma había visto a mi abuela cerrarla con llave. Entonces, ¿cómo demonios estaba abierta? Y antes de darme cuenta, ya estaba caminando hacia ella, como una polilla acercándose al fuego. Mis pies avanzaban solos, no podía detenerme.
Fue entonces cuando escuché un susurro, muy tenue, muy cerca. No. Esa sola palabra me hizo reaccionar. Me detuve de golpe, y aunque no entendía por qué, esa voz me transmitió calma, una sensación cálida, protectora. Entonces escuché un ruido dentro de la habitación. Me acerqué lentamente, sin hacer el menor sonido, y miré hacia adentro. Ahí estaba mi abuela, completamente desnuda, frente al espejo, tocando su cuerpo de una manera extraña, antinatural, mientras sonreía. Pero lo peor, no era ella, era el reflejo, porque en el espejo no aparecía mi abuela. Lo que vi fue algo horrible, una mujer demacrada, como un cadáver, la piel ennegrecida, los ojos hundidos, el cabello casi inexistente. Tenía una sonrisa espantosa. Solo unos cuantos dientes amarillos sobresalían entre los labios resecos. El vientre estaba inflamado, como si fuera a reventar, y sus brazos, sus piernas, eran tan delgados que parecían huesos cubiertos apenas por piel. Aquella cosa imitaba exactamente los movimientos de mi abuela, como si fueran la misma entidad. Sentí ganas de vomitar, y en ese momento, la puerta se cerró de golpe. El estruendo me hizo brincar. Corrí hasta mi habitación, me lancé a la cama y me cubrí por completo. Entonces lo sentí. La puerta de mi cuarto comenzó a abrirse lentamente. El frío entró primero, un frío insoportable, de esos que parecen atravesarte los huesos. No podía moverme, no podía hablar. Quería llamar a mis padres, gritar, pero mi voz simplemente no salía. Sabía que había alguien dentro de la habitación. Podía sentirlo. Sentía una respiración helada cerca de mí y un olor rancio, podrido, que me revolvía el estómago. Aquella cosa estaba ahí, en medio de la oscuridad, observándome. Entonces, un golpe seco retumbó en la pared. Un pequeño espejo colgado cayó al piso y se hizo pedazos. El sonido me hizo reaccionar, llenándome de valor. Levanté la cobija de golpe. La habitación estaba vacía. No había nadie, nada, solo yo, temblando. Me asomé hacia el pasillo. Todo estaba oscuro. La puerta del cuarto del espejo, cerrada, y el silencio era absoluto. No dormí el resto de la noche. Pasé horas intentando entender lo que había visto, pero no encontré explicación alguna. Y cuando finalmente comenzaron a entrar los primeros rayos del sol por la ventana, sentí un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Pero en el fondo, sabía que aquello todavía no había terminado. Al amanecer no tenía ganas de nada. Ni siquiera quería salir de la habitación. Solo quería irme de esa casa. Pero, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirle a mis padres lo que había visto? Ellos estaban felices, disfrutando el viaje, y yo apenas podía sostenerme del miedo. ¿Qué estaba pasando con mi abuela? ¿Qué era ese espejo? ¿Y qué era la criatura que aparecía dentro de él? Tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Cuando bajé a desayunar, mis padres ya estaban con ella. Mi abuela sonrió al verme, pero ya no era la misma sonrisa. Había algo falso ahí, algo vacío. Ese día acompañé a mis padres a visitar a unos amigos, aunque mi abuela insistió varias veces en que me quedara con ella. No quise hacerlo, ni un segundo. Regresamos ya casi al anochecer, y apenas crucé la puerta de la casa, lo sentí. Mi abuela estaba de mal humor, irritable, distante, parecía otra persona, y yo sabía por qué.
Aquello que hacía frente al espejo la estaba consumiendo. Durante todo el día pensé en lo que había visto y llegué a una conclusión absurda, pero aterradora. El espejo estaba maldito. De un lado estaba la vida y del otro la muerte. Te mostraba lo que deseabas ver. Te hacía sentir felicidad, belleza, plenitud. Pero mientras lo hacía, te iba quitando la vida lentamente, como arena cayendo dentro de un reloj. Tal vez parecía una idea sacada de una película, pero era lo único que tenía sentido. Esa noche me encerré en mi habitación, le puse seguro a la puerta y me preparé para no dormir. Pasada la medianoche, escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrándose. Me acerqué al suelo y miré por la pequeña rendija debajo de la puerta. Vi una sombra, unos pies inmóviles, esperando afuera. Mi respiración comenzó a acelerarse. Esperé varios minutos hasta que la sombra desapareció. Entonces abrí lentamente. No había nadie. Pero al fondo del pasillo, la puerta del cuarto estaba entreabierta otra vez, oscura, esperándome. Y aunque sabía que era una terrible idea, decidí entrar. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, y cuando llegué a la habitación, me detuve. El espejo no estaba, solo estaba mi abuela, sentada en la silla, observándome, sonriendo. Me pidió que pasara, y aunque todo en mi cuerpo quería correr, algo me obligó a obedecer. Le pregunté si estaba bien. Solo asintió lentamente, sin dejar de sonreír. Luego se levantó y me indicó que me sentara. Mis piernas comenzaron a moverse solas y apenas me senté, el espejo apareció frente a mí, como si siempre hubiera estado ahí. El miedo me paralizó. Intenté levantarme, no pude. Mi cuerpo ya no me obedecía. Entonces vi mi reflejo. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro y poco a poco aquella imagen empezó a deformarse. Mi cara se convirtió en algo grotesco, cubierta por una especie de brea negra, como un animal revolcándose en lodo espeso. Las expresiones cambiaban una tras otra: sonrisas, muecas, dolor, alegría, horror, todo mezclado. Yo seguía atrapada, inmóvil, y entonces una sombra apareció detrás del espejo. Mi abuela gritó, un grito desgarrador: ¡No! En ese instante, un pequeño espejo en la pared cayó y se rompió, y el gran espejo desapareció. Así, sin más. Sentí que algo dentro de mí se soltó de golpe, y lo último que recuerdo es haber perdido el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi cama, en mi habitación,
la misma donde había dormido desde que llegamos. Miré el reloj. Ya pasaban de las 10 de la mañana. Me levanté confundida, pensando que quizá me estaba volviendo loca. Bajé rápidamente. Mis padres estaban en el jardín y apenas me vieron, me preguntaron si había escuchado levantarse a mi abuela. Negué con la cabeza. Mi madre fue a buscarla y minutos después escuchamos el grito. Ese día, mi abuela murió. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco fulminante durante la madrugada, pero jamás olvidaré cómo se veía su rostro, porque incluso muerta, seguía sonriendo. Mis tíos y primos llegaron al día siguiente. La casa volvió a llenarse de gente. Después del funeral, intenté entrar nuevamente a la habitación del espejo. Estaba cerrada. Uno de mis primos logró abrirla a escondidas, pero cuando entramos, no había nada, ni el espejo, ni la silla. Solo un pequeño fragmento de cristal roto en el suelo. Entonces entendí algo. El espejo jamás se mostraba tal y como era. Se ocultaba, se disfrazaba. Y en cuanto a aquella sombra que intentó detenerme más de una vez, quiero creer que era mi abuelo, o al menos eso me digo para poder dormir tranquila. Años después, mi padre y sus hermanos vendieron la casa, pero hasta el día de hoy sigo pensando en mi abuela, no en la mujer que vimos la última vez, sino en la que era antes del espejo, porque nadie más sabe lo que realmente le ocurrió, y hay noches en las que todavía sueño con ese reflejo mirándome desde la oscuridad, esperando a que vuelva a verlo. Y así, el círculo vuelve a cerrarse. Las voces se desvanecen. Las sombras regresan a la oscuridad. Y el silencio vuelve a ocupar su lugar. Pero recuerda, cuando el reloj vuelva a marcar las 12, el círculo se volverá a reunir. ¿Estarás listo para la próxima vez?